Amigas, amigos, seguimos con más. Son las 8:02 de la mañana. Vamos de inmediato a conversar con Uníades Urbina, quien es secretario de la Academia Nacional de Medicina en Venezuela. Con él vamos a hablar acerca de un tema, bueno, de varios temas. Vamos a empezar un poco con lo que es actualidad, Uníades, que por supuesto no deja de sorprender. Ha habido muchas denuncias, doctor Urbina, acerca de lo que ha implicado la vacunación en Venezuela, este plan de vacunación. Algunos aseguran que ha habido mucha segregación, es decir, que hay solamente algunas personas que logran vacunarse. No podemos asegurar que del todo es así en el sentido de que solamente algunos beneficiados, porque sabemos que algunas personas de la tercera edad y del personal de salud sí se ha vacunado, algún importante porcentaje, pero igualmente hay muchos que todavía no se han vacunado. ¿Qué puede decirnos al respecto, doctor Urbina? Buenos días. Hola Sergio, muy buenos días y gracias por la invitación. Sí, realmente el problema radica, Sergio, y estimados oyentes o escuchas o videntes, que al no haber un plan de vacunación que la gente conozca, que nosotros, inclusive el personal de salud lo conozca, todo queda en suposiciones. Entonces, el presidente Maduro o sus personeros se paran y hablan. Y llegaron al principio 1.480.000 vacunas, después llegaron 1.380.000. Entonces, la gente oye ese número y le parece que es mucho. Pero cuando tú sumas 1.480.000, 1.380.000 más las 500.000 que dijo la vicepresidenta hace poco, eso llega más o menos a 3 millones de dosis. Pero somos 28 millones de habitantes. Claro. Y esos 3 millones de dosis hay que dividirlo entre dos, porque cada persona para estar vacunada con las vacunas que tenga Venezuela necesita 2 dosis. Eso equivale a 1.500.000 dosis y somos 28 millones. O sea, cuando te hablo en números totales, la gente piensa que es mucho, pero eso con eso, si las pusieran, que no las han puesto, llegaríamos apenas al 5% de la población. Y se supone que deberíamos vacunar de entrada 20% y llegar a un 70% para poder hablar de una inmunidad de rebaño. O sea, que no se está haciendo literalmente nada en Venezuela en relación a vacunas. Ayer informaban de que habían sido vacunados en el Alba, Caracas, unas 6.000 personas. 6.000 es muy poco. Muy poco. Y en Venezuela, siendo conservadores, si uno se mete en la página Time to Hear, que es una página muy seria que va viendo cómo va la evolución de las vacunaciones en cada país, y uno pincha Venezuela, se están vacunando más o menos, siendo conservadores y de buena gente, 14.000 personas diarias. Y tendríamos que vacunar 150.000 a 250.000 personas diarias para poder cumplir lo que dice Maduro. Pero hay otro problema, no están las vacunas. Venezuela no ha terminado de pagar la segunda parte que le toca el mecanismo COVAX. A pesar de que Maduro lo dijo, el representante de vacunas de la OPS para Latinoamérica dijo no hemos recibido el segundo pago, y al no recibir el pago, Venezuela no recibe las vacunas. Y pongamos, Sergio, que las vacunas lleguen, que lleguen los 30 millones de dosis que necesitamos para vacunar a 15 millones de personas, que sería el 70%. No tenemos la capacidad técnica para almacenar ese poco de vacunas. Ahorita UNICEF, que es dependiente de las Naciones Unidas, está empezando, ya tiene varios días colocando las plantas eléctricas, las neveras, porque el sistema de cadena de frío en Venezuela está literalmente en el suelo, dicho por la misma gente de UNICEF. Ahora, doctor Uníades Urbina, como miembro de la Academia Nacional de Medicina, efectivamente hay un proceso, un plan de vacunación o un proceso de vacunación selectivo. Sí, totalmente. Cuando a ti te dicen que tienes que registrarse en la página Patria, ya están haciendo una segregación, porque hay gente que no quiere registrarse en Cadena Patria porque no comulga con eso, porque siente que lo están atropellando. Y segundo, hay muchas personas mayores que están solas en su casa, que no tienen internet o que no saben manejar internet. ¿Cómo se inscribe un señor de 80, 90 años si no tiene un familiar cercano? Que hay mucho en Venezuela. Sí. Entonces estás utilizando un mecanismo que tiene mucha penetración, porque más o menos la página Patria está llegando como a 21 millones de familias. Claro. Pero eso es segregar. Cuando la ley venezolana, la ley de inmunizaciones, que mucha gente desconoce que existe, vigente desde 1996, no exige por ningún lado que usted tenga que registrarse. Si acaso la cédula de identidad para poder llevar un registro. Pero eso es una discriminación
y un control social que están haciendo con la página Patria. Igual que sucede con la comida, igual que sucede con los bonos, todo eso. Doctor Urbina, otro drama tiene que ver con el suministro de oxígeno. Hay denuncias que vienen desde el Zulia, desde el Táchira, donde inclusive, pues a veces el sistema eléctrico falla, como sabemos muy bien en Venezuela. Esta situación es terrible y para colmo no hay oxígeno. O sea que una persona que está conectada a una máquina se va la luz y bueno, de hecho ha ocurrido en varias ocasiones situaciones terribles. ¿Cómo se puede elevar una denuncia ante los organismos por esta situación, doctor Urbina? Sí, el asunto es que se eleva la denuncia. El problema es que quien tiene que investigar eso es el fiscal general de la República. Okay. En su calidad de que es la persona encargada de todo eso, y esas denuncias duermen el sueño eterno. Recientemente la Academia Nacional de Medicina le enviamos una carta pública, porque eso es lo otro. ¿Por qué lo hacemos público? Para ver si lo leen, que lo leen. Porque nos enviamos el mensajero que tiene que pagar gasolina, que la moto, y al final no hacen nada, y estamos denunciando lo que ellos mismos han dicho del mercado negro de vacunas, y ya han pasado 15 días y ni siquiera un hola, ¿cómo están? Hemos recibido. Entonces el problema es que en Venezuela la denuncia se hace y te persiguen, te estigmatizan y al final no resuelve. Pero es terrible lo que está pasando con el mercado negro de vacunas, dicho por el mismo Maduro, y nosotros hacemos la advertencia a la gente que no caiga en ese juego. Lo que pasa es que hay mucha desesperación y entonces están utilizando, por supuesto, suponemos que ni son vacunas, y si son vacunas, que quien es guarda y custodio es el Ministerio Popular de la Salud. ¿Por dónde salen? ¿Quién la deja salir? Y una vez que la saquen de las neveras, ¿quién asegura que la cadena de frío está conservada? Entonces están estafando a la gente en su desespero y en su buena fe. Bueno, pero hemos visto al fiscal muy activo ejerciendo acciones, ¿no? En una serie de hechos que han ocurrido en Venezuela, pero no se ha pronunciado sobre este tema. En lo absoluto. En lo absoluto. Doctor Urbina, quería hablar también, por supuesto, que es la razón por la cual lo contactamos, porque es una situación que tiene ya 4 años. Venezuela ha cumplido 4 años sin poder hacer trasplantes de órganos. Esto es un plan que está paralizado en Venezuela. Para comenzar, ¿por qué? ¿Y cuántas personas se estarían perjudicando con esta situación, doctor Urbina? Sí, inicialmente el ministro de turno, de los 14, 15 que hemos tenido en estos 20 años, dijo que iba a ser por 2 meses la suspensión mientras conseguían los inmunosupresores para evitar preparar al paciente y posterior a que no rechace el órgano, que iban a reparar las unidades de diálisis, en fin. Todo lo que ellos dicen vamos a hacer, vamos a comprar, vamos a tal, pero ni hacen, ni compran, ni hacen nada. Esos 2 meses ya van por 4 años. Y eso significa que aquellos pacientes renales, porque lo que más suena es renales, pero hay pacientes pendientes de trasplante de médula ósea, pacientes pendientes de trasplante de córnea, que son las 3 cosas que se hacen en Venezuela. Se sigue aumentando la lista, pero no le damos soluciones. Hubo un programa a través de CIRGO que estaban enviando a los pacientes a Fundación Simón Bolívar de Cirgo a Italia para los niños, básicamente para hacer trasplante de médula ósea, y hace 2 años que Venezuela dejó de pagarle a ese hospital, el Hospital Niño Jesús de Roma, entonces no hay más trasplante. Entonces, estos pacientes, cualquiera que no tenga la posibilidad de acceder a un trasplante de órganos, o queda ciego, o se mueren en insuficiencia hepática, o se mueren en insuficiencia renal. Sin hablar de corazón, pulmón, que aquí no se hace, una cantidad de cosas. Y aquellos que tienen el dineral, porque eso cuesta un dineral, que lo pueden hacer en privado, pero eso equivale a, si acaso, al 1 o 2% de todos los pacientes. Claro. Números no tenemos porque el gobierno se encarga de no dar las cifras oficiales para poder tapar como los gatos lo que hacen. Pero más o menos en el hospital de niños solamente hay más o menos 150 niños en diálisis, en hemodiálisis, esperando un trasplante. Y en ese esperar trasplante se van muriendo, se van quedando, y son venezolanos que, como nadie conoce, no se toma en cuenta, pero es un venezolano que no llega a su mayoría de edad, un venezolano que se pierde, y una familia que es tan importante como la muerte del paciente, una familia que queda literalmente destruida, más porque saben que están condenados sus pacientes porque este gobierno no pone el empeño en mejorar e iniciaron otra vez el programa de trasplante y procura de órganos.
cómo podemos nosotros como ciudadanos colaborar en esto, más allá de alzar la voz, doctor Urbina? No, nos toca lo que ustedes están haciendo, que afortunadamente ustedes pueden ayudarnos, que eso se visibilice. Nosotros nos convertimos, el personal de salud y ustedes, en la voz de esos pacientes que no pueden levantarse a protestar, aunque tienen su derecho, está consagrado en la ley. Inclusive los niños tienen derecho a protestar, pero ¿quién que está conectado a una máquina 3, 4, 6 horas va a tener ganas de salir a la calle a protestar? Además, que cuando protestan, los empiezan a tosigar, a decirles que los van a sacar, criminalizan al personal de salud que tenemos por ley que hace la denuncia. Entonces es muy complicada la situación y lo que podemos hacer es seguir atendiendo a los pacientes, seguir poniéndonos a la orden del Ministerio Popular de la Salud para tratar de buscar en conjunto solución a estos problemas y que se visibilice, porque hay cosas que suceden puertas adentro en Venezuela que, como nos apabulla la propaganda oficialista, pues no se llega a saber en el resto, ni inclusive de Venezuela. ¿De cuántas personas estamos hablando? A ver, ¿hay algún aproximado? ¿Se tiene alguna estadística de personas que requieren algún tipo de trasplante de estos tres, por lo menos, que hay? Sí, Que se llevan, pero cada hospital lleva su estadística. Yo te puedo hablar del hospital de niños. Hay 150 niños esperando un trasplante y hay como 60 en trasplante de médula ósea por hematología. Pero la información que vamos teniendo es muy poca porque nos vamos comunicando el boca a boca. Pero no debería haber un censo como hubo en su momento para los pacientes en cardiópatas, que uno sabía dónde estaban ubicados, a quién llamaba primero. Eso no se sabe en Venezuela, porque eso es labor del Ministerio Popular de la Salud, que no hace su trabajo, y cuando lo hace de una forma poco eficiente y como eso sí, con mucha propaganda. ¿Cómo es posible, volviendo un momentico a las vacunas, cómo es posible que hagan el show de que estamos vacunando a los viejitos, a los maestros? Pana, si apenas hay 3 millones de dosis para 1.500.000, tú no puedes con 1.500.000 doble dosis hacer esa propaganda que estás haciendo, y la gente que no sabe de esto cree que están vacunando. No. Lo que están haciendo un show, hacen como con las casas, detectan un barrio de 1.000 familias que necesitan casa, le entregan casa a 5, que son los más sobresalientes de esa comunidad, y los otros 995 duermen el sueño. Bueno, si ya al compadre Sergio le tocó algún día, me toca a mí. Eso es lo que está pasando en Venezuela, con las vacunas, con la comida, con todo. Doctor, usted tiene muchos años trabajando en el gremio, por supuesto, y sobre todo como directivo. Recuerdo mis tiempos de reportero, cuando ambos éramos muy chamitos, pues en más de una oportunidad usted alzaba la voz sobre lo que ocurría en el JM de Los Ríos. Le pregunto, ¿esto tiene solución, doctor? O sea, este tema de salud en Venezuela. Claro que tiene solución. Lo primero que yo planteo y siempre lo digo, eliminar el Ministerio Popular de la Salud de las raíces. Yo le pongo una y vuelvo a su ministerio, literalmente hablando, ¿sí? Un ministerio con gente. Volverlo a construir. Eso no sirve para nada. Ahí se maneja el amiguismo y trabajan como unos bodegueros. Tú no puedes manejar la salud de un país como una bodega. Compro 2 ampollas hoy, 3 mañana. No, usted tiene que comprar grandes compras, pasadas, eso sí, por Contraloría General de la República, y usted tiene un programa. Para eso sirven las estadísticas, para saber cuántos enfermos renales, cuántos enfermos asmáticos, cuántos diabéticos, y poder invertir en eso. Entonces, al poner bodegueros, tú no vas a manejar la salud. Segundo, que la gente que va a formar un nuevo Ministerio Popular de la Salud sea gente proba, gente que no se lleve los reales para donde no es, y que sepa, se asesoren con gente técnica que sepa para poder hacer la inversión adecuada. Y segundo, el Estado venezolano en América es como el penúltimo en administrar recursos para la salud. Estamos por detrás de Haití, que es el país por la región. La OMS, Sergio, dice que usted debe invertir al menos 6% del Producto Interno Bruto para tener una salud estable. En Venezuela se invierte, ojo, no son cifras mías, son cifras de la Organización Panamericana de la Salud, lo pueden buscar en el Anuario Estadístico 2019 de la OPS. Venezuela invertía en el año 2019 apenas 1.5% del Producto Interno Bruto. Tú te enfermas en Venezuela, para lo que vaya a un hospital, y cada persona tiene que poner de su bolsillo el 70% de los gastos. Entonces, no hay quien pueda con eso. Y en los hospitales grandes, como el Hospital de Niños, que son los centros de referencia, que recibimos gente de todo el país, esa gente es pobre.
como casi todos, pero ellos están paupérrimos, tienen que llegar a una ciudad desconocida, a un hospital inhóspito, aunque diga hospital, y segundo, tienen que pagar comidas, exámenes, entonces no les alcanza, entonces se convierten los hospitales en un depósito de seres humanos. Esas son las tres cosas que yo haría, y después, bueno, implementar. Y si se puede, claro que se puede, pero hay que tener voluntad política, por lo menos cambiar la política de salud que no se hace. Voluntad política, usted lo ha dicho, doctor. Yo creo que nunca ha habido voluntad política y no estamos hablando solamente de este régimen, estamos hablando de esto, esto tiene problemas, esto es un problema que tiene muchísimos años y que se ha enquistado en el país. Además que, como he comentado en otras ocasiones, el venezolano por eso mismo se ha acostumbrado a esos amiguismos, ¿no? A esa ilegalidad, a manejarse todo de esa forma. Claro. Y claro, y por supuesto, y más en un ministerio como el Ministerio de la Salud, donde han pasado cientos de directivos y cada vez que viene uno nuevo cambia absolutamente todo. De pronto alguien empezó a hacerlo bien y se cae todo porque inmediatamente viene un cambio de claro. al mando. Y no hay continuidad de gestión, es lo que tú dices. Ojo, y en estos 20 años no es que lo han hecho bien. Ni siquiera si acaso medianamente bien, claro. Porque es que como tú bien dices, yo tengo 35 años en administración pública, 35 años de que me gradué de médico y siempre ha habido problemas, Sergio, pero oye, uno protestaba, uno tenía un interlocutor válido en el ministerio y bueno, se solucionaba o parcialmente se solucionaba, pero el problema es que aquí en Venezuela en estos últimos, sobre todo los últimos 10 años, claro. los problemas se van acumulando, o sea, no se soluciona nada. Se empeora y entonces hacen unas inversiones. Te voy a poner un cuento si me da chance. Claro. Hicieron una unidad de diálisis en Delta Macuro, en Tucupita, en la isla, donde yo me quedé impactado las veces que he ido, porque llega un momento en que la carretera se acaba, no, aquí lo comienza el río, o sea, entonces hicieron y cuando yo iba para Delta Macuro, antes de todo este problema, tardaba como 8 horas en llegar, entre avión, chalana, el taxi para Tucupita, entonces hicieron una mega unidad de hemodiálisis y no hay nefrólogo. ¿Y cómo llega un enfermo renal a Tucupita? Señora, hágalo en Ciudad Bolívar, hágalo en Maturín, porque la cantidad de pacientes renales en Tucupita, cosas, te llevan, pobrecita, los médicos allá más contentos que chino en bicicleta. Mire, doctor, la unidad de diálisis muy linda, entonces es un atractivo turístico. Porque no hay nefrólogo. Entonces esas son las cosas que uno no entiende. Inversión en... Ya, que se nos fue allí un poco la señal, aquí, doctor Urbina. Ya volví. Por cierto que por aquí me comentan, Sergio, no defiendas al régimen. No, yo no lo defiendo. ¿Cómo lo voy a defender? Todo lo contrario. Lo que pasa es que el problema de la salud en Venezuela, amigas, amigos, no es reciente. Que se ha agravado en los últimos años, sí. Bueno, de hecho, doctor, yo, como usted dice, la gente tiene que acudir al privado. Yo recibo a diario, sin exagerarle, por lo menos 500 mensajes de personas pidiéndome ayuda para divulgar campañas de GoFundMe, porque es la única manera que tienen de poder recibir algo de dinero para colaborar con personas que están dentro de Venezuela. O sea, para poder pagar cualquier, y más ahora con el tema del COVID, ¿no? Así es, ciertamente, y es muy triste que una persona tenga que esperar de la buena voluntad de otras para reunir un dinero para hacerse un examen o un tratamiento, pero entonces y hay que entender que cuando yo pido tengo que adecuarme a lo que tú me puedes donar. Y en Venezuela casi todo el mundo tiene un problema económico, tiene un problema de salud, entonces la ayuda se está haciendo cada vez más difícil. La ONG ayuda, así como no, hacen un gran trabajo que de paso las persiguen, pero tú no puedes poner la salud de un pueblo en manos de una donación. Claro, no se puede. Además, tampoco puedes depender de la ayuda de otros países. Tampoco es así. Porque en algún momento el sistema de salud en Venezuela llegó a ser visto como uno de los mejores, doctor. Usted dirigió el JM de los Ríos y el JM de los Ríos llegó a ser un hospital ejemplo en América, ¿o no? De referencia internacional. Nosotros recibíamos pacientes de las islas del Caribe, de las islas Canarias, de otros países donde algunas especialidades no existían en ese momento y los mandaban a Venezuela. Entonces,
Es muy triste que Venezuela, después que fuimos abanderados más o menos como hasta el 2000, 2003, 2005, y de ahí adelante empezó la debacle, un sistema de salud colapsado, un sistema de salud paralelo con barrio adentro, que en concepto es buena la idea, pero la implementación fue muy deficiente, muy mala, entonces ni atendiste uno, implementaste otro que tampoco sirvió, entonces tenemos esta torta. Ojo, y esto no está pasando por las sanciones indiscriminadas, malucas del Estados Unidos, no. Esto viene anunciándose y denunciado desde hace más de 10 años por las sociedades científicas, por la Academia Nacional de Medicina. Lo que pasa es que la barajita del COVID y la barajita del bloqueo dan para todo, igual que con Cuba, que tiene 60 años con esa barajita. Exactamente. Usted dice que unos 10 años. O sea, ¿en qué momento usted comenzó a ver el declive vertiginoso del sistema de salud? ¿Hace eso 10 años aproximadamente o más? Un poquito más, porque comenzando el presidente Chávez su gestión con el famoso Plan Bolívar. El Plan Bolívar fue aquel famoso plan y aquel mega guiso donde abordaron todos los hospitales, destruyeron lo que estaba funcionando dentro de lo que cabía, entonces nunca terminaron las obras. Ahí comenzó el deterioro, empezamos a hacinarnos, a ver cómo hacíamos para no cerrar, pero más o menos desde el año 2015, realmente, de 15 a 5, 20, 2012, 13, por ahí fue donde comenzó realmente el deterioro y fuimos viendo que los problemas nunca se solucionaron, sino que se iban sumando y sumando y sumando. Es más, el mismo presidente Chávez en una locución le dijo a la ministra Sadiel, bueno, María Eugenia, te voy a dar más reales, pero no se los vayan a robar. Cuando el mismo presidente habló de robo, eso lo pueden buscar en las redes sociales. Sí. Yo estaba presente una vez en el ministerio, Sergio, en la segunda oportunidad que fui director 2012-2014 y en mi presencia hablando con el jefe de recursos humanos no me pudo atender después que me dijo, caramba, Urbina, es que estoy ocupado, se me acaban de perder, escuchen esto, 40.000 millones de bolívares en el año 2012, que en cualquier época eso es real en la moneda que usted lo ponga, se le habían perdido y nunca aparecieron 40.000 millones, eso lo escuché yo, no me lo contaron, y yo dije, de aquí en adelante, todo lo que uno no se entera que está pasando, imagínate tú, hoy día el jefe de recursos humanos de esa administración vive como un pachá en Buenos Aires. Sí. Y se le perdieron 40.000 millones de bolívares. Lleven eso a dólares, aunque sea el dólar al momento actual. O sea, así no se puede manejar. Por eso es que estamos en la situación que estamos. ¿Cuánta indiferencia, doctor? Es lo que más duele, ¿no? Hay total. Indiferencia, indolencia. Pareciera que no les interesara, no les importara, no sé. No sé. Y eso es un mecanismo que está aprobado en otros sitios. Yo estuve una vez en un congreso de dolor en Holanda, 2013, por ahí, 2014, y presentó un médico de Ruanda un trabajo que me llamó la atención. Yo presenté uno que yo llevé por Venezuela y el doctor, y me quedé, por supuesto, para escucharlo. Existen lo que se llaman las unidades de dolor, por ley inclusive venezolana, donde el paciente que tiene dolor no tiene por qué tener dolor, si hay forma de tratarlo. En Venezuela hay muy pocas, y en mi gestión en el Hospital de Niños se hizo la primera unidad de dolor pediátrica en Venezuela. Ese doctor presentó un trabajo que se llamaba la subutilización de las unidades de dolor en Ruanda. Me llamó la atención cuando nadie quiere tener dolor. Bueno, en Ruanda, con el genocidio que hubo de apenas 8 años, la gente los violaban, les hacían de todo. Y fue tan duro lo que les dieron que le quitaron todo valor como ruandés. Y lo único que les quedó fue el dolor y el sufrimiento. Ellos se jactaban que lo único que no les quitaron fue eso. Por eso que no utilizaban las unidades de dolor. Porque si lo único que tienes de valor como ruandés va a que me lo quiten. Bueno, yo dije, en ese momento, dice, yo terminé de cerrar el círculo que yo venía armando. Esto es lo que pasa en Venezuela. Nos acostumbraban a que no haya harina de maíz. Nos acostumbraban a que no había pan, que no hay billete. Entonces la gente de a poquito se fue acostumbrando, ahora todo es chévere. Ay, yo oigo a la gente, ay, me fue bien, hice 12 horas de cola, pero tengo gasolina. ¿Cómo vas a perder 12 horas de tu vida de gasolina? Y eso sucedió en Venezuela. Ese es el plan de la patria. Entonces te van acostumbrando a lo malo para que luego venga yo Estado, te corto las piernas, pero después te doy una muleta y de paso tú tienes que agradecérmelo. Y eso lo aprendí yo de Mingo. Esa frase, que el socialismo te corta las piernas y luego te las muletas para que tú se lo agradezcas. Eso es lo que entonces la gente se acostumbró a preguntar, ¿hay pan en la panadería, en los bancos, hay dinero? O sea, una cosa ilógica, pero nos fueron dando las microdosis, así como hacen los inmunólogos, para que tú te hagas inmune y bueno, ya después te resbalas. Lastimosamente. Ojo, y eso está pasando en educación, eso está pasando en educación, en economía, en todo, en todo. En todas las áreas. Es verdad, doctor, es verdad, es verdad. Doctor Urbina, tratando para concretar un poco, que ha sido, ¿verdad?, bien agradable poder conversar, no por las palabras que usted dice, sino porque nos da una radiografía de la realidad del país, del sistema de salud en Venezuela.
muchas personas me preguntan con respecto a lo que pueda ocurrir con la aplicación de una segunda dosis de la vacuna, porque se ha costado tanto la primera y todavía no se logra vacunar a la mayor cantidad de personas. A ver, ¿en cuánto tiempo debería aplicarse esa segunda dosis? ¿No hay un tiempo definido como tal, doctor? Claro. Sí, ¿no? 3 semanas, 21 días después de la primera dosis debes estar aplicando la segunda. En buena ley, probablemente luego vamos a saber que a lo mejor un mes o 3, pero la norma dice lo que manda la empresa que fabrica la vacuna, aquí tenemos solamente 2, la Sinopharm de China y la Gamaleya Sputnik 5 de Rusia, Ajá. te dice tiene que ser Sputnik V, perdón, tiene que ser 3 semanas después de la primera dosis. Eso es lo que ellos dicen y si ellos lo dicen es por algo. Entonces, no sabemos cómo va a ser el despelote cuando lleguen, si es que lleguen las segundas dosis que ameritamos. Pero y entonces, o sea, ¿qué puede hacer la persona que ya recibió la primera dosis si ya le toca, ya pasa un mes, 2 meses, perdió entonces la primera dosis? ¿Puede ser? ¿Es factible? No, en inmunizaciones, por lo menos con las vacunas tradicionales que manejamos, unas 14 vacunas, no se pierde nunca la vacunación como tal. Lo que pasa es que si tú te pones la segunda dosis porque está recomendada para subir tu inmunidad a un 90%, si pasa mucho tiempo, es casi como ponerte la primera, no vas a llegar a 90, a lo mejor a 70, pero es mejor eso que nada. Lo importante es que la gente debe mantener la presión social para que aquí primero se publique el plan único de vacunación, que nadie lo conoce. Segundo, que la gente sepa a quién le toca, en qué día y dónde se va a vacunar. Y tercero, porque la gente necesita conocer, empoderarse de ese plan de vacunación para que no sucedan estos desastres como en Magallanes de Catia, como en el Alba Caracas, que se forma una tángana y entonces es muy fácil. Se suspende la vacunación. Entonces, claro, entonces es la idea de que la gente se haga presión, que es lo único que a lo mejor, porque de resto estamos atados de pies y manos, porque quien tiene la potestad de decir sí o no es el Ministerio Popular de la Salud. Así es, así es. Doctor, gracias, sí, por el contacto, como siempre, y siempre tan realista y sobre todo tan espontáneo en sus comentarios, pero con la verdad por delante. Un fuerte abrazo al doctor Uníades Urbina, quien es secretario de la Academia Nacional de Medicina de Venezuela. Un fuerte abrazo, doctor. Gracias. Muchísimas gracias por el contacto. Que estés muy bien. Igualmente. Una pausa, amigos, y en breve seguimos con más.